tiene usted derecho e incluso la obligación, ¿verdad?, de poder externar todas las dudas que usted tenga. Pero vamos a suponer que usted ya está entre un plan de, de ejercicios con la parte de solucionar esto en un examen, ¿verdad? Voy a resolver en color rojo. Si usted se da cuenta ahora, la tabla no trae absolutamente nada de datos, solamente lo que le está representando en el ejercicio, en el texto, ¿de acuerdo? Entonces, tómese 3 minutitos, por favor. Espacio. Aquí hay cosas que no va a conocer, por ejemplo, el tema de la isoentropía que está marcado aquí. Esta columna todavía no la manejamos. El día de hoy la vamos a aprender a calcular, ¿de acuerdo? De eso sí no le puedo hacer preguntas al respecto, pero del resto ya tendremos la posibilidad. Ah, y con relación a los rendimientos de los ciclos, pero eso se calcula hasta el final. Revise usted con respecto a la tabla, tranquilo. Aquí estoy con usted, ¿eh? ¿Sale? Bueno, pues vamos a platicar brevemente. ¿Sale? Truchas todos jóvenes. Sale. Empezaré preguntándole a Fabián Corona. Sale. Dígame un dato, Fabián. ¿Qué ve usted en este ejercicio? ¿Perdón, profe? ¿Qué vemos en este ejercicio? ¿Cómo atacamos? Mm, Dígame un dato, nada más uno. pues dice que es isobárico, ¿no? ¿Isobárico en cuál? ¿Del 1 al 2, del 2 al 3 o del 3 al 1? Dice que disminuye su temperatura en 200 K. Del 3 al 1, ¿no? Dice que regresa al estado inicial después de un cambio isocórico y al final... No. Nuevamente vamos a leer con calma. Del 3 al 1 no. Sí hay definitivamente hay un isobárico, aquí lo dice. Hay un isobárico, hay un Un isocórico y un isocórico y hay isotérmico. un isotérmico. Sale. Del 1 al 2, Es isobárico. ¿alguien que me ayude? Es isobárico, ¿no? Porque dice 3 kilogramos de oxígeno inicialmente a 620 Kelvin y 5,8 metros cúbicos. Aquí son metros cúbicos, ¿eh? Experimenta los siguientes cambios, entonces viene en el orden correspondiente. En forma isobárica, entonces exactamente este es el isobárico. ¿Vale? Sí, bro. Sale, Corona. Gracias. Ramón Ramos Álvarez, un dato más. ¿Qué más ve?
pues dice que regresa del estado inicial después de un cambio isobárico y al final por un isotérmico. Es que no se ve muy borroso, profesor. Isotérmico, sí, exactamente, pero entonces el isocórico es de 2 a 3 o de 3 a 1. De 2 a 3. De 2 a 3, ¿verdad? Porque dice regresa al estado inicial después de un cambio isocórico y después por un isotérmico. Entonces este es un isocórico, y este es un isotérmico. Muy bien, Ramos. Muy bien. Sale. Esto es muy, muy importante. ¿De acuerdo? Isotérmico. Sale. Bueno, después de eso continuamos y Vera Peralta, ¿qué vemos? ¿Qué más ve? ¿Ande, profe? ¿Qué más ve en este ejercicio que estamos resolviendo juntos? Apenas lo estaba copiando, profe. Es que me Bueno, integré un poquito tarde. desde un tiempecito, denos un dato, a ver, ¿qué ve usted? Denos un dato para llenar nuestra bendita tabla. Dice, en forma isobárica disminuye su temperatura en 200 grados Kelvin. Ajá. Entonces, ¿sería la temperatura 1? ¿La temperatura 1? No. No. Mire, ya lo hice un poquito más grande para que lo podamos apreciar mejor. No va por ahí. ¿Quién me ayuda con esos datos? A ver, Paola. Ana Paola, ¿qué más ve? Ana Paola no está ahora. Creo que la temperatura 1 es 620 Kelvin, ¿no? Y Temperatura 1, 620. Porque sí, ¿verdad? Porque dice aquí 3 kilogramos de oxígeno inicialmente. Estamos hablando del primer periodo, primer estado. 620 Kelvin. Muy bien, Yamilet, ¿verdad? sí, Y 5.8 son metros cúbicos, bueno, ese metros sería el volumen, ¿no? cúbicos. ¿De acuerdo? Ujú, ¿Sí o no? sí. Perfecto, gracias, Yami. Sale. ¿Qué más podemos ver ahora? Hilario Hernández. Bueno, pues ahorita podríamos usar la fórmula de no, la fórmula para sacar los kilopascales, ¿no? Los kilopascales, sí. ¿Cuál es esa ecuación? Son ecuaciones. Bueno, la ecuación. Podemos utilizar la ecuación del gas ideal, ¿verdad? Sí. Porque tenemos ¿conocemos la masa? Sí. ¿Conocemos el valor de la constante del gas específico? Sí. ¿Tenemos la temperatura? Correcto. ¿Tenemos el volumen? Así es. ¿Qué nos falta? La presión, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que Muy más? bien. ¿Cuál es ese valor? Por favor, empiecen a utilizar su calculadora. Necesitamos calcular ese valor con esa ecuación del gas ideal. Me dio 83.05. Perfecto. Gracias, Alex. Ya hasta reconozco sus voces más o menos, ¿eh? 83.05 kilopascales. Muy bien. Muy bien. Gracias, Alex. Usted tuvo que haber llegado a ese valor, 83.05. Midori, deme un dato más. El que usted quiera. Pues supongo que sería la temperatura en la 2 de los 200. Ajá. Ok. Usted me dice que aquí va 200 entonces, en este. ¿En cuál no logro ver?
No estamos transmitiendo la Sí, sí, pantalla, sí, ¿sí la sí. vemos los demás? Ya lo vi. Es que como que Ah, tarda ok. tantito en cargar. Ah, perfecto. Usted dice que ahí van 200. Pero dice disminuye, no sé si sea menos. Exactamente. Dice aquí, en forma isobárica, disminuye su temperatura en 200 Kelvin. Si disminuye su temperatura en 200 Kelvin, quiere decir que si originalmente tenía 620, ¿cuántos van a ser aquí? 420. 420, ¿verdad? Fíjese bien. Como usted lo observó, Midori, aquí dice disminuye su temperatura en 200 Kelvin. No dice disminuye su temperatura a 200 Kelvin. Si dijera aquí a 200 Kelvin, entonces sí tendríamos aquí un valor de 200. Pero aquí está disminuyendo su temperatura a 200 de la temperatura original, por lo tanto tenemos un 420. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Sí, profe. Ahora bien, tengo aquí a nuestro compañero Moisés Pérez Almerón. Dígame otro dato, por favor, Moy. Moy, ¿anda usted por ahí? El volumen con la fórmula donde está velocidad final menos velocidad inicial. ¿Va a calcular qué, perdón? Por favor, otra vez, ¿me puede repetir? Entonces, El volumen 2. con la fórmula que está presión Aquí final, está el ecuacionario. final igual a presión, no, sí, igual a presión inicial. No, espera, profe. Sí, con calma, revise usted su ecuacionario. Profe, una preguntota. ¿De dónde Claro, dice que había sacado el 83.05? ¿De qué fórmula? de la ecuación del gas ideal. Usted ya Ok. tiene la masa, Sí, tiene sí, la sí. constante del gas específico, la temperatura, el volumen. Nada más tenía que despejar de ahí la presión. ¿De acuerdo? Ok, sí, Vale. gracias, profe. ¿Quién ya se percató de lo que nos está diciendo el compañero Moisés Almirón? Hay otra forma más fácil, ¿verdad? ¿Cuál es esa forma? Es ¿Ya con se la dieron fórmula cuenta del de qué proceso proceso? politrópico, ¿no? Es la del proceso politrópico, pero ¿ya vio usted qué proceso es del 1 al 2? Isobárico. La presión es Entonces, constante. El volumen es claro, 0, exactamente. Entonces, ¿aquí va cuánto? 0, porque es constante el volumen. Oh, no. Del 1 al 2, joven, observamos un proceso isobárico. Es el mismo, Entonces, es la misma presión en el estado 1 y en el estado 2. porque dice que ¿Todos a regresa al favor? estado inicial. Bueno, sí, porque mire, tengo el estado 1, 2, 3 y luego termina el 1. Estamos hablando de un ciclo, ¿no? ¿Ya lo vieron? El primer proceso, perdón, es un proceso isobárico. Entonces nosotros observamos que ya obtuvimos la temperatura, la presión va a ser la misma en el estado 1 y en el estado 2. ¿Sí lo vemos? Porque es un proceso isobárico. ¿Todos a favor? ¿O cuál es su duda? A ver, vamos a externar bien la duda para que no haya ningún problema. ¿Quién tiene dudas de lo que llevamos ahorita del análisis? ¿Nadie tiene dudas? No, profe. Dígame, Alex, por favor. No, dije no. Discúlpame. Ok, bueno, entonces hablamos de que tenemos un proceso isobárico, entonces es la misma presión en el estado 1 y la misma presión en el estado 2, ¿verdad? Me falta el volumen. ¿Cómo calculo ese volumen? Pues Puede igual ser se con igual usa la con el gas ecuación del ideal, ¿no? gas ideal. Claro,
Tengo la del gas ideal, tengo la presión, sí. El volumen es mi incógnita, tengo la masa, tengo la constante del gas y tengo el valor de la temperatura. Por favor, ayúdenme a calcular cuánto es ese volumen. Medio 3.92. Sí, 3.92. sí. 3.92. Perfecto. Acuérdense que son metros cúbicos, ¿verdad? Sale. ¿Qué más podemos hacer aquí, jóvenes? ¿Qué vemos aquí? Este, el volumen sería el mismo en el proceso isocórico. El volumen sería el mismo en el proceso isocórico. Claro. ¿Cuál volumen, de cuál volumen está hablando usted, Corona? En 3.92. Exacto. Exactamente. Tenemos que del proceso 2 al 3 está caracterizado por un proceso isocórico, por lo tanto, es el mismo volumen. Entonces, por lo tanto, aquí es 3.92. Excelente. Muy bien. Brenda, Vanessa, denos un dato. Sí, una clase, soy Brenda Vanessa. Sí, Brenda Vanessa, no está. Perdón. Bueno, Brenda Elizabeth Pérez Almerón. Profe, en el isocórico también el trabajo sería, bueno, sería cero, ¿no? Perfecto, exactamente. En el proceso isocórico sabemos que no hay cambio de volumen. Si no hay cambio de volumen, entonces se mantienen constantes y el trabajo va a ser igual a cero. Gracias, Ari. Excelente. A ver, ahora sí nos quedamos con nuestra compañera Brenda Elizabeth Pérez Almerón. ¿Qué más ve, Brenda? Brenda Pérez Almerón. Creo que no está. Perfecto. ¿Alguien que me ayude? Alex, ayúdeme. Ya alzó usted su mano. En el último se repiten todos los datos del primero porque es un ciclo. Perfecto. Exactamente, si usted observa, aquí tengo el estado 1 y aquí tengo otra vez el estado 1. Por lo tanto, aquí tengo 83.05. Aquí tengo 5.8. Y aquí tengo 620. ¿Verdad? Miren qué bonito. Jale. ¿Qué más? Alguien que no nos haya ayudado a participar. A ver, ¿quién otro piensa que realmente esté? Karina Ruiz. En la energía interna en el proceso isotérmico es cero. Perfecto. Exactamente, sabemos nosotros que por la condición del proceso isotérmico, aquí está, miren, en un proceso isotérmico la energía interna siempre va a ser igual a cero, de acuerdo a ese ecuacionario que tengo ahí al lado. Así que ya colocamos el valor correspondiente. Le agradezco, Cari. A ver, Linares Ríos, díganos un dato, ya que alzó la mano. Gracias. ¿Puede ser que la temperatura del estado 3 es la misma que del estado 1 porque es isotérmico? Pero por supuesto que es cierto lo que acaba de decir. Si usted se da cuenta, del estado 3 al 1 es un proceso isotérmico, entonces observamos la misma temperatura. Por lo tanto, aquí va un 620. Listo. Sale. Y usted se da cuenta nuevamente que para poder calcular la presión, pues con otra vez con nuestra valiosísima ecuación del gas ideal, ¿verdad? ¿Me ayudan y me dicen cuál es ese valor, por favor?
122.89. 122.89 dice su compañera, con lo cual yo concuerdo, salvo lo que ustedes digan, si es que obtuvieron algún otro valor, jóvenes. ¿Todos a favor? Sí, 122.89. Perfecto, gracias. Juliana, díganos un valor, díganos algo más de lo que podemos resolver aquí. Jul, ¿anda usted por aquí? También ya podríamos sacar la energía interna del proceso isobárico. El proceso isobárico, claro, ¿con qué ecuación? Aquí está nuestro ecuacionario en pantalla. La que es la masa por CV y el cambio de temperatura, ¿no? Por el cambio de temperatura, ¿verdad? De un proceso isobárico es este, mire, es la que estoy encerrando en este momento. A esta se refiere su compañera, ¿verdad? ¿Estamos en lo correcto, Yul? ¿A ese se refiere? Sí. Perfecto. Ok, ¿tenemos la masa? Sí. ¿Cuánto vale? 3 kilogramos. Tenemos el calor específico a volumen constante, que es lo que nos está pidiendo en el segundo dato. Vamos a revisar nuestro ejercicio. Sí, aquí está, es 0.662 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Tenemos la variabilidad de la temperatura entre ese proceso, claro, que es la temperatura final, que son 420 menos 620. Todo eso es un producto y me va a dar como resultado Menos 377. 77.2. menos 300. 97.2. Exactamente, menos 397.2. Listo, ahí está. Facilito, ¿no? Sale. Gracias, Yul. Ahora bien, Rosa María Martínez Miranda. ¿Qué más podemos hacer, Rosita? Sacar el trabajo. ¿Verdad? Sacar el trabajo, ¿no? Sacar el trabajo o en su defecto el calor, ¿verdad? Cualquiera de las dos. También, ¿con qué ecuación ya la identificó? A ver, identifíquela. Rose, ¿está usted por ahí? Profe, ¿puede ser la de presión, volumen final menos volumen inicial? Claro, de hecho es la opción más viable, ¿verdad? Tengo la masa, tengo el calor específico a volumen constante, conozco la variación de temperatura entre ese proceso del 1 al 2 que es isobárico, tengo la presión y tengo los dos volúmenes, ¿de acuerdo? Entonces todo eso lo meto en esta ecuación, le meto números y ¿cuánto me va a dar? Ayúdenme a realizar esa operación. Es M, que en este caso, ¿cuántos son? Son 3 kilogramos, ¿verdad? CB, que es 0.662. El diferencial de la temperatura entre ese proceso debe de dar como menos 200. A eso le voy a sumar la presión observada en el proceso isobárico, que fue de 83.05, y lo voy a multiplicar por la diferencia de los volúmenes, del volumen final menos el volumen inicial, y ese debe de ser de 3.92 menos 5.8. Todo eso lo mete usted a la caja, le da vueltas y nos da como resultado el calor, ¿cuánto?
Profe, me dio menos 553.33. Perfecto, más que excelente, joven. Menos 553. Punto, ¿qué me dijo, perdón? 33, ¿no? Perfecto. ¿Todos a favor, jóvenes? Tuvo que haber observado un valor de esa naturaleza. ¿Sale? Ok. Espero que haya llegado usted hasta ese valor. Y después el trabajo. ¿Cómo calculo ese trabajo? Pues usted recordará la ecuación de la primera ley de la termodinámica en la que habla que la energía interna, ¿verdad? Dentro de un proceso que observa un sistema con alrededores, tenemos que es el calor menos el trabajo, ¿verdad? De acuerdo a nuestro diagrama inicial que habíamos planteado de un sistema con alrededores, ¿verdad? En un cilindro émbolo, de tal manera que aquí vamos a medir las propiedades termodinámicas en términos de lo que le está pasando al gas, ¿correcto? Pero los alrededores tienen que ver. Entonces, tiene que ver cómo está actuando el calor. Si el calor entra a mi sistema, aumenta, y si sale calor, pierde calor mi sistema, va a tener un signo negativo, ¿verdad? De la misma manera, si el trabajo es realizado por los alrededores, entonces nosotros estaríamos observando un valor negativo, pero si el trabajo lo realiza el sistema, tendría un valor positivo de acuerdo a los alrededores del almacén térmico o mecánico que estemos trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a esta ecuación, pues nosotros podemos realizar una suma aritmética con estos dos valores y poder obtener el trabajo correspondiente, o en su defecto tengo mi ecuacionario, ¿verdad? En el proceso isobárico, observo que puedo utilizar esta ecuación. El trabajo va a ser igual a la presión por la diferencial del volumen. Entonces, ¿cuánto es este valor? ¿Cuánto nos va a dar el trabajo? 156.13. 156.13. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Menos, profe. exactamente, menos 156. Es negativo, ¿no? Sí. Menos 156.13, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien, hasta aquí vamos todos en el mismo canal. Osvaldo Mercado, dígame algo más, por favor. De También acuerdo a lo podemos que usted... la energía interna y el calor del proceso isocórico. Del proceso isocórico, claro, tenemos que calcular esa parte. ¿Está usted de acuerdo que estamos hablando de un ciclo? 1, 2, 3 y regresa al estado inicial en el 1. ¿Y a qué es igual la energía Sí, interna profe, en un ciclo? La energía interna total. ¿A qué es igual? A cero. A 0. En la ¿Qué energía es un interna ciclo, verdad? sería 397.2. Claro, aquí es positivo porque es una suma aritmética, ¿verdad? Y también si lo calcula por otro método tendría que observarse el mismo comportamiento. 397.2 menos Ser esta igual. cantidad más esta misma cantidad más 0 me va a dar un valor de 0 al final. Perfecto. En Está este más caso que bien. también la energía, el calor es igual a la energía interna. Exactamente, en este mismo proceso del 2 al 3, observamos que tiene que cumplir la ecuación de la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Por lo tanto, para que haya una parte de igualdad, el calor tendría que tener el mismo sentido, 397.2. Excelente. Listo. ¿Qué más podemos realizar aquí? ¿Qué más podemos hacer?
Pues Pues viendo ya nos igual el toca. hecho de que debe de ser un ciclo, el trabajo del tercer proceso debe de ser igual al primero, pero en valor positivo, No, Alex, ahí sí no. ¿no? ¿Por No, qué? en las propiedades termodinámicas. Es decir, estamos hablando de la energía interna y de la isoentropía. Ahorita les voy a explicar cómo funciona la isoentropía, pero este valor de acá y este de aquí no son cero, ¿eh? Aquí sí tenemos que calcular de acuerdo a las ecuaciones marcadas de nuestro ecuacionario, valga la redundancia, de acuerdo al proceso isotérmico. Entonces podríamos calcular, por ejemplo, el trabajo, un proceso isotérmico, tengo la parte, ¿verdad? El trabajo podemos utilizar cualquiera de estas ecuaciones para poderlo calcular. Yo le podría recomendar alguna, la que relaciona los dos volúmenes, por ejemplo, y ya los tenemos, ¿verdad? Tengo la masa, la constante del gas, la temperatura, y tengo el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Utilicemos esta para efectos de estandarizar el valor. Con esta ecuación calculemos el trabajo del proceso 3A1 que es isotérmico. Con esa ecuación, ¿cuánto nos va a dar? ¿188.72? Claro, 188.72. Espero que todos estemos llegando a los mismos resultados numéricos. Y el Solo valor es de cuestión de... va a ser el mismo. Claro, porque esto va a ser, ¿cómo logro que esto sea cero de acuerdo a esta ecuación? Bueno, pues entonces aquí tendría que ser el mismo valor, ¿verdad? 188.72. Listo, exactamente. Ok, procedemos a nuestra suma aritmética. Profe, yo nada Me más me quedé dicen, con por una favor, pequeña duda. dígame. En el cambio neto, en la energía interna, ¿por qué la sube el cambio neto antes de colocarle el 397.2 positivo, si de cuenta de que era cero? Porque Ah, ok, porque tenemos un ciclo, ¿verdad? Cuando usted observa un ciclo, las propiedades termodinámicas de la energía interna van a ser igual a cero en un ciclo. Regresamos al mismo, a la misma parte. No hay ninguna pérdida, siempre, es cero. siempre, El siempre cambio la lento energía sería interna cero. tiene que ser cero, Siempre y cuando usted esté siempre y observando cuando sea un un ciclo. ciclo. Ah, ok. Así es. Gracias, profe. Ahora, en el nuevo tema que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica, de acuerdo a lo que tenemos marcado en nuestro ecuacionario, mire aquí, segunda ley de la termodinámica, es nuestra ecuación marcada por la isoentropía. Acuérdese nuevamente lo que vimos en sesiones anteriores, la energía tiene calidad y cantidad, ¿verdad? Entonces vamos a calcular este término de la isentropía para poder identificar las pérdidas correspondientes. Entonces, para un caso isotérmico, por favor, aquí agréguele a su ecuacionario que no tiene la nota, para un caso específicamente isotérmico, ¿de acuerdo? Usted va a poder utilizar esta ecuación que es la isentropía es igual al calor entre la temperatura. Para única y exclusivamente un proceso isotérmico. Para cualquier otro tipo de procesos, usted va a calcular la isentropía de acuerdo a estas tres condiciones de ecuaciones, ¿de acuerdo? Y utilizará la que usted mejor considere correcta, porque podemos, ¿cómo le podría decir? ¿Cuál es el logaritmo natural de 1? Lo voy a hacer más claro. Venga a su calculadora. Euler, ¿no? ¿No? Es cero, ¿no? Cero, ¿verdad? Ahora bien, ponga usted atención en lo siguiente. Si yo quiero calcular la isentropía en un proceso aquí en esta ecuación, isobárico me conviene más. Aquí, perdón, isocórico, aquí o aquí. ¿Por qué?
Para un proceso isocórico me conviene calcular la isentropía con cualquiera de esas dos ecuaciones. ¿Por qué con esas dos y no con esta de aquí que palomé ahorita? Para un proceso isocórico. Porque la pregunta tiene un tinte matemático, ¿no? Y está relacionado lógicamente con esto. ¿Perdón? Porque está positivo. No. Porque nos está poniendo el logaritmo natural del volumen y eso nos da 1, porque en el isocórico el volumen es constante. Entonces nos da 0 y nada Claro. más tenemos que hacer una operación. Eso es todo, Alex. Efectivamente, cuando usted tiene esto, se da cuenta que en un proceso isocórico el volumen es constante. Entonces, lo que tengo aquí arriba en el volumen final va a ser lo mismo que el volumen inicial, ¿sí o no? Y una división entre el mismo número, ¿qué número me va a dar? Pues 1. ¿Y el logaritmo natural de 1 cuánto me da? 0. Por lo tanto, se va toda esta parte de la ecuación y se va toda esta parte de la ecuación. Solamente tengo que resolver la isentropía en términos de la temperatura o de la presión en este caso de acá abajo, de la tercera ecuación. ¿Ya vieron? Aguas con esas propiedades de los logaritmos naturales, por favor. Le invito nuevamente a repasar la parte matemática, ¿sale? De la misma manera, ¿cuál me convendría aquí para poderlo utilizar en un proceso isobárico? Estoy hablando de estas. ¿Cuál o cuáles me convendrían para poder calcular la isoentropía en un proceso isobárico? La segunda o la tercera. Exacto. Cuando tengo la presión final y la inicial va a ser la misma aquí, esto va a ser 1, logaritmo natural de 1 se va a 0, se va entonces esta parte de la ecuación. De la misma manera, misma presión final, misma presión inicial, es un valor de un 1, logaritmo natural hace que se me vaya esto. Entonces solamente lo tengo que resolver o en términos de la temperatura o en términos del volumen. Abusados, jóvenes, truchas en esa parte. Bueno, esto sí no se le olvide, por favor, esto es específicamente para un proceso isotérmico solamente. No la podemos utilizar en otro proceso. Bueno, pues regresemos. Le decía yo que lo que sí no hemos visto que las propiedades termodinámicas nos llevan a que la isentropía en un ciclo, que es lo que estamos trabajando el día de hoy, ¿verdad? En un ciclo, y el ciclo lo determinamos porque regresa precisamente al estado número 1, mi isentropía final va a ser igual a 0 en un ciclo, ¿de acuerdo? Ok, bueno, pues vamos a calcular la isentropía para el proceso isobárico. ¿Cómo le hago, profe? Pues me voy a mi ecuacionario y nuevamente, ¿cuál me conviene utilizar para un proceso isobárico? Para un proceso isobárico de estas tres, ¿cuál me conviene? La segunda o la tercera, ¿no? La tercera, ok, vamos a seguir la recomendación de su compañero. ¿Por qué me conviene la tercera? Porque ya sé que es un proceso isobárico y esto se va a ir a 0, ¿verdad? Entonces voy a calcular, ¿la masa la tengo? Sí. ¿Tengo el calor específico a presión constante? Voy a revisar las características de mi ejercicio. No la tengo. Tengo nada más el calor específico a volumen constante. Pero ya sé de mi ecuacionario cómo se calcula el calor específico a presión constante, ¿verdad? Que es el calor específico a volumen constante más la constante específica del gas. La suma aritmética me dará el resultado de ese valor, del CP. Por lo tanto, ya tengo el CP y el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial, que corresponde
a 3.92 entre 5.8, ¿verdad? Por favor, ¿me puede ayudar con la parte numérica? ¿Cuánto es? Quedamos que vamos a utilizar la ecuación número 3, ¿eh? Esta, la que relaciona el volumen. Me salió menos 1.08. Perfecto. Dice su compañero Alex que esto es menos 1.08. Por favor, todos los demás que faltan de realizar el cálculo, validen que la operación del compañero Alex haya sido adecuada. Sí, está bien, profe. Perfecto. ¿De acuerdo? Muy bien, gracias. Ahora vamos a pasar al proceso isocórico. En el proceso isocórico, ¿cuál de estas ecuaciones me conviene utilizar para poder calcular la isoentropía? ¿Cuál de estas tres ecuaciones me conviene para poder calcular la isoentropía de 2 a 3? De 2 a 3, que es un proceso isocórico. ¿Cuál? La 1, La primera, la profe. 2 o la 3. Ok, dice su compañera que utilicemos la número 1. Y eso se debe precisamente a que como es un proceso isocórico, de acuerdo a lo que explicamos el día de hoy, esto se va a cero y solamente lo tengo que resolver en términos de la masa, calor específico a volumen constante y de la temperatura correspondiente. Si yo lo meto a la caja, ¿cuánto me da de valor numérico eso? Me salió 0.92. No, 0.77. 0. ¿Qué, perdón? 77. 77. ¿Sale? ¿Todos a favor? ¿Alguien observó algún resultado Sí. distinto? Sí, está Perfecto. bien. Ok. Por último, me falta el proceso isotérmico, ¿verdad? Y aquí podría ser un poquito más sencillo porque dijimos que vamos a utilizar la ecuación de la segunda ley de la termodinámica definida para eso. En esto me dice que el calor va a quedar en un cociente con la temperatura. Entonces me voy a ir al calor que tengo que son 182.72 entre mi temperatura que son 620. ¿Cuánto es eso? ¿0.30? 0.30, dice su compañero. ¿Estamos a favor todos? Sí. Perfecto. Sí, profe. Pudimos haber hecho dos pasos, ¿eh? ¿No es Este valor 0.31? de 0.30, a eso voy. Ese valor de 0.30 lo pudimos obtener mediante la ecuación donde metimos los valores del calor entre la temperatura o en su defecto es una suma aritmética para que nos dé el 0, ¿verdad? Ahora, aritméticamente sume estos tres valores, el menos 1.08 más el 0.77 más el 0.30, ¿nos da 0? No. No, no. Da ¿Cuánto nos da? 0.01, 0.0 y algo. Es despreciable prácticamente, estamos hablando de un valor número 0. ¿Está usted de acuerdo? Hay una variabilidad que hablábamos precisamente en el teorema de Gödel con la razón de la incertidumbre. Entonces su calculadora puede tener ahí una incertidumbre, pero es prácticamente un valor de 0. ¿Está usted de acuerdo? Claro.
Si ahí le sale 0.5, si le sale 1, si le sale 6, será un valor muy, muy disparado, no correspondería al valor de 0 que le tendría que estar dando aproximadamente, ¿de acuerdo? Bien, hagamos la suma aritmética de nuestras columnas del calor y del trabajo. ¿Cuánto nos dan el calor? 32.59. En el calor dice su compañera que nos da 32.59. Y En el en el trabajo. trabajo, ¿cuánto? 35.59. 35. Tiene que dar lo mismo, ¿no, profe? No, da 32. Sí, a mí también me dio lo mismo. Me dio Da lo mismo. 32.59. De acuerdo, cumple la ecuación de la primera ley de la termodinámica, entonces esto. Sí, Sí, ¿verdad? profe. Nuestro ejercicio está completado con la parte del llenado de la tabla. ¿De acuerdo? Hasta ahí está bien, ¿sí o no? Bueno, pues gustosos, ¿verdad? De que haya salido todo de manera correcta. Vamos a pasar al inciso B y dice que ilustremos el ciclo en el plano ST y BP. El ST lo voy a dejar pendiente en esta sesión y vamos a trazar el BP. ¿De acuerdo? De acuerdo a esto, recuerda que nosotros habíamos, bueno, tómese 5 minutos para trazar el plano BP de acuerdo a lo que platicamos en la sesión anterior. 5 minutos y trate usted de trazar el plano BP. Recuerde que es un esbozo, identificamos la variable X que tendría que ser en el orden del volumen y la coordenada Y en el término de la variable de la presión. Identifique los valores y queremos conocer más o menos cómo es el comportamiento de esta gráfica. 5 minutos, hasta menos. Si alguien la tiene, podríamos compartirla para que pudiéramos visualizarla. Comience el trazado de el plano BP.
Bien, continuando con esto, recuerde usted que es un esbozo, espero que ya haya podido adelantar. Nuevamente, esto requiere una serie de prácticas que usted tendrá que realizar de alguna manera eh, para poder comprender bien cuál es el comportamiento de este proceso termodinámico. Decíamos que una manera muy sencilla, una manera de hacer un esbozo, podríamos identificar, ¿verdad?, los valores correspondientes a nuestro volumen. En primera instancia, estoy pintando en azul ahora. El valor inferior es de 3.92, vamos a suponer que está en este lugar, 3.92, ¿de acuerdo? El valor siguiente es el 5.8, vamos a suponer que está a esta altura aproximadamente. Esa suposición tiene su validez en que el crecimiento de los números dentro de una recta es hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, en ese supuesto nosotros no estamos violando ningún principio. De la misma manera, identificaré lo correspondiente a la presión. La cifra más pequeña que tengo es de 83.05. Vamos a mencionar que está a esta altura, ¿verdad? Y el siguiente valor es de 122.89. Vamos a suponer que está a esta altura menos. Estamos realizando un esbozo nuevamente. No estamos violando ningún principio. Sabemos que dentro de nuestro eje coordenado, el crecimiento de los números en el eje de las Y es hacia arriba, ¿verdad? Entonces, es válida esta parte. Ok. Pues solamente nos toca realizar el comportamiento y la identificación de los puntos. Bien, en el estado 1, yo observo que las coordenadas son 5.8 con 83.05. Aquí es 0.5, ¿verdad? 0.5. 83.05. Entonces vengo sobre mi eje. 5, aquí está. Entonces aquí tendremos identificado mi estado número 1. ¿De acuerdo? Mi estado número 2 está caracterizado por las coordenadas de 3.92 con 83.05. Entonces aquí está el 3.90 con el 83.05. Este punto correspondería a mi estado número 2. Perfecto. Ahora para mi estado número 3, observo que tengo el valor en 3.92 con 122.89. 122.89 viene con estas características y va a subir en este sentido. Aquí está mi diagrama. Estos son los 3 puntos correspondientes a mis 3 estados de mi ejercicio que tengo planteado en este momento, ¿verdad? Bueno, pues no queda nada más que identificar cuál es el comportamiento y eso nos va a ayudar. En este sentido voy a colocar el comportamiento de la gráfica en color verde. Nos va a ayudar dependiendo del proceso termodinámico que estamos manejando. Por ejemplo, en el primero sabemos que es un proceso isobárico. ¿Cuál es el comportamiento de un proceso isobárico en un diagrama BP? ¿Horizontal o vertical? ¿Ves? ¿Qué dijo, profe? Perdón. Sí, les decía que estamos identificando, ¿verdad?, el comportamiento de nuestros estados correspondientes a la gráfica que intentamos trazar en este momento. Ya identificamos los 3 estados, los 3 puntos, es el estado 1, el estado 2 y el estado 3. Ahora vamos a ver cómo es el comportamiento de esta gráfica de acuerdo a los procesos termodinámicos observados en nuestra tabla. Cuestionaba acerca de un proceso isobárico. ¿Qué comportamiento tiene dentro de esta gráfica? ¿Es horizontal o vertical? Horizontal. Horizontal, ¿verdad?
Entonces, del 1 al 2 nosotros observaríamos una línea totalmente recta. Se disculpará por la herramienta que estoy utilizando, pero tiene este comportamiento, es lineal. Del estado 2 al 3 nosotros vamos a observar un comportamiento horizontal o vertical. Vertical. Vertical, ¿verdad? Nosotros sabemos que un proceso isocórico tiene un comportamiento vertical porque es la misma situación del 3.92 tanto en el estado 2 como en el estado 3, tal cual aquí se ve, mire, en el estado 2 y en el estado 3 comparten el mismo volumen, ¿de acuerdo? Entonces observamos que es de 3.92. Por último tenemos un proceso isotérmico que estará caracterizado aquí por Una curva. por una curva, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado en otros, lo voy a exagerar para que usted lo pueda identificar de esta manera, ¿de acuerdo? Tenemos una curva, entonces tenemos el comportamiento de 1 a 2, tenemos un proceso isobárico y efectivamente se repite la presión en estos dos estados. Aquí está, tenemos de 2 a 3 un proceso isocórico que se repite por la misma cantidad de 3.92. Y tenemos el siguiente proceso termodinámico de 3 a 1, que es un proceso termodinámico, ya vimos, y que representamos a través de una curva que une los dos puntos. Y está cerrándose el ciclo de esta manera. Va a continuar este ciclo por infinidad de veces, ¿de acuerdo? Ese es nuestro diagrama BP que tendremos que haber construido para este ejercicio. Bueno, entonces ya llenamos los espacios vacíos de la tabla. Ya ilustramos el ciclo en el plano BP. Ahora nos toca calcular los rendimientos, tanto el real como el rendimiento de Carnot. Así se representa rendimiento real y rendimiento de Carnot. Recuerde usted que el rendimiento real habla precisamente de la eficiencia térmica y el rendimiento Carnot nos lleva a identificar cuál es el rendimiento teórico que puede tener esa máquina. El rendimiento teórico es el máximo rendimiento que una máquina térmica podría observar en el funcionamiento. Si usted saca un rendimiento mayor en el real al ciclo de Carnot, usted tendría un error ahí. No puede existir, el rendimiento teórico es muchísimo más grande. Pero vamos a enfocarnos específicamente a esto. Dice aquí el ecuacionario. Rendimiento real, rendimiento de Carnot. Aquí me falta una R, por favor, y ponerlo en mayúscula. Por favor, apóyeme. El rendimiento real me dice que lo puedo calcular entre el cociente del trabajo neto, este es el trabajo total, entre el calor absorbido. Esta es una forma. La otra forma me dice que puedo realizarla a través de un cociente de una resta del calor absorbido menos el calor cedido entre el calor absorbido. La otra forma es 1 menos el calor cedido entre el calor absorbido. ¿Y cuál es ese calor absorbido y cuál es ese calor cedido? Ok, acuérdense nuevamente de nuestro diagrama, ¿verdad? Del calor. Pero esto ya lo vamos a ver más fácil aquí. El cedido es el que pierde, entonces tendría el valor negativo. Y el absorbido tiene que ver con el valor del calor que tiene un signo positivo. Por lo tanto, el calor absorbido en este ejercicio sería la suma de el calor de 2 a 3 y de 3 a 1. Ese es el calor absorbido. Y el calor cedido solamente sería el calor del proceso 1 a 2. ¿De acuerdo? De esa manera nosotros vamos a calcular. Este es el trabajo, el calor neto y el trabajo neto o total. ¿De acuerdo? Entonces, para efectos de eso, ahora en el rendimiento Carnot, nosotros estamos observando que el rendimiento Carnot es igual a 1 menos la temperatura mínima entre la temperatura máxima. De esa manera lo vamos a calcular. ¿Cómo? ¿Cuál es la temperatura mínima y cuál es la temperatura máxima? Pues me vengo nuevamente a mi tabla e identifico en todo mi comportamiento cuál fue mi temperatura mínima, 420. ¿Cuál fue la máxima? 620. No hay más. Solamente tiene que involucrar esos dos valores.
¿De acuerdo? Entonces, para efectos de este cálculo, en este momento vamos a calcular Profe, el me salió rendimiento real. 0.32 ¿En dónde, mujer? en ¿En la, el real o en el Carnot? en el, ay, espérame, en el real. No creo. No. Lo vamos a hacer por pasos. Mire, este es el rendimiento real. ¿De acuerdo? Y vamos a tomar la ecuación que nos menciona aquí nuestro ecuacionario. Y nos dice que, vamos a agarrar la primera opción, es igual al trabajo total entre el calor absorbido. ¿Sale? El trabajo total es 32.59. ¿Está usted de acuerdo? 32.59. Y luego me dice que ese trabajo total, es más, lo voy a señalar así, mire. Ya sabe usted de qué ecuación lo estoy sacando de acuerdo a este video. 32.59 es este valor. Este es el trabajo entre el calor absorbido. Este calor absorbido del sistema, por el sistema, es igual a la sumatoria que le decía yo, de este valor, 397.2, esto es entre 397.2, si me equivoco en la sustitución de algo me ayuda, por favor, más 188.72, más 188.72, ¿de acuerdo? Esto es igual a ¿qué número en su calculadora? ¿Qué fórmula dijo que está ocupando, profe? La primera, es la primera ecuación. Esta de aquí que tengo encerrada en un círculo verde. Es el trabajo neto entre el calor absorbido. Y el trabajo neto, de acuerdo a lo que nos dio aquí, es 32.59. Lo sustituí en la parte del numerador. Y en la parte del denominador, que es el calor absorbido, es la sumatoria del calor que tiene el signo positivo, porque eso es lo que está entrando a mi sistema en forma de energía interna. Entonces el calor absorbido tiene que tener un signo positivo. Por lo tanto, es la sumatoria de 397.2 más 188.72. De eso observo un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Este se da en términos de porcentaje. 585.92. No. Ah, bueno. O sea, la suma de lo de abajo. La sumatoria de aquí abajo, sí. Sí. Y Eso sí es entonces cierto. sería, el rendimiento real sería 0.055. Exacto, entonces estamos hablando del 5.56%, ¿no? Eso multiplíquelo por 100 y estamos hablando de un rendimiento real. El rendimiento se da en términos de porcentaje. Entonces, el rendimiento real de esta máquina térmica que está observando, usted mandó a realizar un levantamiento de datos en la máquina térmica que está trabajando. Ese levantamiento térmico, con base a la presión, al volumen, a la temperatura, observó este comportamiento. Usted calculó con la ecuación de la primera ley de la termodinámica la energía interna, el calor, el trabajo y la isentropía. A su vez, quiere conocer el rendimiento de esa máquina. Pues en ese momento utiliza esta ecuación del rendimiento real de acuerdo al trabajo neto entre el calor absorbido y sé que la eficiencia de la máquina, la eficiencia real, va a ser de 5.56%. ¿Vale? ¿Qué va a pasar ahora con el rendimiento Carnot? Es decir, ¿cuál es el rendimiento máximo teórico que puede tener mi máquina que estoy diseñando? Ok, dice aquí que la ecuación es 1 menos la temperatura mínima entre la temperatura máxima. Entonces, el rendimiento Carnot, así se alarga el símbolo, ¿eh? No creo que es muy parecido a una R, pero lo representamos de esta manera. El rendimiento Carnot, el rendimiento Carnot dice que entonces es igual a 1 menos, se me fue muy feo, aquí está, 1 menos la temperatura mínima. ¿Cuánto es la temperatura mínima? Habíamos dicho en todo este proceso, 420. Entonces esos 420 van aquí.
Y luego dice que a eso lo dividas entre, de acuerdo a lo que vemos aquí, entre la temperatura máxima de todo lo que observaste en tu tabla, 420, y el máximo es de 620, entonces coloco la cantidad correcta, los 620. Perfecto. Cuando yo opero eso numéricamente en mi caja, me va a dar un resultado de... En porcentaje, recuerde usted. 0.32. Ajá, estamos 32. hablando de un... Exactamente, 32.25%. 20 o 25. 25. Perfecto. Ok. Estos son mis rendimientos de la máquina. Este es el máximo teórico que puedo obtener de eficiencia de mi máquina térmica y este es el rendimiento real que tiene mi máquina, ¿de acuerdo? De esa manera realizamos la solución del ejercicio que estamos marcando, ¿de acuerdo? Permítame un momento, por favor. Voy a detener mi grabación. Permítame.